Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto para la emisora Cruz Frente Radio, porque recuerda que donde estás no es. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rocío en su segmento con Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Ahorita estamos en este momento en una cita, como habíamos dicho con el tema, un café con nuestro Señor Jesús. Así que les invito, si alguno de ustedes está en este momento queriendo tomar un cafecito, poder charlar, pues es el momento. Bueno, no sé si recuerden la semana pasada que hablamos sobre Marta y María. ¿Se acuerdan? Sobre un invitado especial que llegaba a su casa y que compartimos a través de la radio. Bueno, pues ahora en esta casa donde habitaba Marta y María, recuerdan que les había comentado que también habitaba Lázaro. Era una casa donde eran amigos y íntimos de nuestro Señor Jesucristo, donde él era ese invitado especial en ese hogar. Como más les había comentado, pues eran 3 hermanos. Pues hoy en esa casa había llegado una aflicción muy grande para ese hogar. Y yo creo que muchos cuando creemos que está nuestro Señor Jesús como invitado en nuestra casa, nada va a pasar, todo va a estar bien, porque esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Y es realidad, así es. Pero también nos dice la palabra de Dios que en este mundo vamos a pasar por aflicciones. Es necesario que pasamos por pruebas. Así que hoy les voy a comentar y a platicar de lo que pasa en Juan 11. Les voy a platicar sobre la muerte de Lázaro. Como les dije, ¿quién era Lázaro? Lázaro era el hermano de María y de Marta. Bueno, les voy a iniciar leyendo lo que dice esta palabra. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. El significado de Lázaro quiere decir Dios ayudador. Bueno, como yo les dije, estaba enfermo Lázaro. Yo les dije que había llegado una aflicción a este hogar de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y lo ungió los pies con sus cabellos. ¿Recuerdan de esta mujer? ¿Recuerdan que les había hablado que María era esa mujer adoradora? Que era la mujer que siempre quería estar a los pies de nuestro Señor Jesús y adorarlo. Bueno, pues también esta mujer le ungió sus pies y le limpió los pies de nuestro Señor Jesús con sus cabellos. Era una mujer que tenía una relación muy íntima con nuestro Señor Jesús. Prosigo entonces. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Nosotros muchas veces nos preguntamos con esto que dijo, ¿cómo puede decir que esta enfermedad no es de muerte, sino para que Dios sea glorificado? Si muchas veces cuando pasamos estas aflicciones, no sé si alguna vez en tu casa, yo creo que muchos hemos pasado estas preocupaciones cuando alguien de nuestra casa enferma, pero enferma de gravedad, enferma de una manera que los médicos te dicen o nos dicen que va a morir, que esa persona va a morir, que ya no hay nada que hacer, que todo está para acabar el fin de esta persona. Y me imagino que la angustia que tienes es tan desesperante, no puedes entender, no puedes comprender que tu Dios, al Dios al que has creído, que tu Dios, al Dios que has invitado a tu casa, al cual estás tú creyendo y confiando, pueda permitir que haya una aflicción y de esa gravedad en tu casa. No sé si es una enfermedad, no sé si es algo que estás pasando, una deuda tan grande que te puede imposibilitar, que te vas a quedar paralítico, una noticia tremenda, no sé cuál sea esa noticia que ha llegado a tu hogar.
Pero cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando tú lo has adoptado y lo has recibido en tu casa, tú tienes una esperanza que esto no va a pasar. Tú lo primero que dices es, bueno, pues voy a mandarle, a orar y a mandarle este mensaje a mi Señor para que escuche. Y yo sé que entonces Él se va a glorificar en la vida de tu enfermo, de tu preocupación, de la aflicción que estés pasando en ese momento, porque tú tienes intimidad con el Señor y crees con la certeza de que Él te va a escuchar. Aquí vemos que Marta y María mandaron un mensaje para que el Señor Jesús supiera que su amado Lázaro estaba enfermo y que ellas requerían y necesitaban de su ayuda. Muchas veces enviamos el mensaje a través de las oraciones, a través de esa súplica y ese ruego, pidiéndole a Dios que interceda por esta aflicción, por esta necesidad, por esto que estamos pasando. ¿No es así? Bueno, pues después de haberles mandado el mensaje y de haberles Jesús dicho que todo esto iba a ser para la gloria de Dios, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego después esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procurarán los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del posar del sueño, o sea, el estar dormido. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creas, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás Dijo entonces Tomás, me detengo ahí, quiero compartir esto. Si ya le habían avisado que Lázaro estaba muy enfermo y ya después el Señor sabía y el Señor Jesús dijo, después voy. Tardó 2 días en ir y él sabía porque dijo, él duerme, él ya lo sabe. Él sabe el tiempo, él sabe todo lo que tú estás pasando, él sabe las aflicciones, él sabe las preocupaciones, él lo sabía, pero él quería que nosotros o ellas confiaran y creyeran en que él iba a ir porque tenía un propósito especial para la vida de Lázaro y para esta familia. Muchas veces nosotros queremos que sea al instante cuando Dios venga a salvarnos. Y cuando Dios nos llegue en ese instante, nosotros como seres humanos nos desilusionamos y muchas veces nos rendimos y decimos, ya no creemos porque no llevamos años pidiéndote esta petición y no has escuchado. Lázaro, María y Marta esperaron, dice que el Señor 2 días después tardó, no fue al instante. Él sabía que estaba dormido, pero para él el dormir era que él iba a morir, pero él también sabía que iba a resucitar. Él ya lo sabía, él todo lo sabe, pero él espera en que nosotros tengamos la confianza y que sepamos que la voluntad de Dios es perfecta, que cuando Dios nos pasa por este tipo de pruebas, nosotros en vez de desilusionarnos y de quejarnos y de decirle a Dios, ¿por qué nos has dejado? Que nosotros sigamos confiando y creyendo que Dios tiene un propósito. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo en ese momento por nosotros, pero Dios quiere hacer algo en nosotros. Y cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, muchas veces es necesario pasar por estos tiempos de tribulación.
Porque si se dan cuenta, en estos tiempos de tribulación, de pruebas, es cuando nosotros verdaderamente sabemos que necesitamos de Dios, cuando verdaderamente confiamos en que Dios, pero es el que nos va a restaurar y salvar. Él es el que nos va a sacar. Por eso es que no debemos de enfocar nuestras miradas, porque me imagino que Marta y María ya estaban enfocadas, creían en Jesús, pero estaban más enfocadas en esa angustia, en esa aflicción, en esa desesperación que hizo que sus ojos ya no estuvieran totalmente puestos en el Señor, sino en la aflicción, en la tormenta, en aquellas cosas donde ellos creían que la voluntad de Dios era que Lázaro hubiera muerto, pero no solamente eso, sino también estaban molestas, enojadas porque dejaron pasar. Para ellas dice, pues si era mi amigo, si él amaba a Lázaro y nos ama, ¿dónde está su amor? ¿Dónde está el amor que dices para nosotros si nos has dejado? Si en el momento que necesitamos de ti nos has abandonado. Muchas veces pensamos de esa manera cuando estamos pasando por pruebas tan difíciles. Son tan difíciles estas pruebas que no entendemos, pero dentro de estas pruebas es cuando más necesitamos reconocer que Dios está ahí y que no se va a ir. Si se dan cuenta, cuando pasamos este tipo de aflicciones, es como si nos estuviéramos hundiendo en el mar y nos estuviéramos ahogando. Es como si no pudiéramos salir y no hay nada que nos rescate. Y se nos olvida que tiempo atrás hemos estado con esa intimidad con el Señor y que hemos oído lo que el Señor ha dicho y que hemos oído sus promesas y que habíamos creído en esas promesas. Entonces, ¿qué está pasando con esas promesas? ¿Qué está pasando con lo que Dios dijo? Porque sabía que Lázaro estaba a punto de morir, que estaba enfermo de gravedad y no había hecho nada, al contrario, había esperado. Y no solamente eso, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús que si no iba a ir, Jesús le dijo, no, era necesario esto para que ustedes lo vean. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, si no vemos, no creemos. Y como ahí no estamos viendo la mano de Dios porque está enfermo Lázaro, decimos entonces, ¿qué pasa? Va a morir. Y a veces así estamos. No estás, Señor, y tú dijiste que nos amabas y tú dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días. ¿Dónde estás? Aquí fueron 2 días cuando le habían mandado el aviso, pero muchos de ustedes han de pasar años y que se les ha de hacer una eternidad y dicen, ¿dónde estás, Señor? Pero Dios está ahí. Y todo va a ser para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea alabado y enaltecido, para que entonces tus ojos y mis ojos puedan ver que Dios es un Dios, que Él es fiel y que Él sabe lo que va a hacer en su voluntad, pero también en su tiempo, no en nuestros tiempos, en los tiempos de Dios que Él diseñó conforme a su voluntad. Prosigo con la lectura. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en su sepultura. O sea, que Lázaro ya había muerto. Para nosotros decimos demasiado tarde y está muerto. ¿Qué puede hacer? Lo dejó, no hizo nada, ¿verdad? Ese es nuestro pensamiento, pero los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios es diferente. Ahora lo veremos. Dice, en Betania estaba sepultado, estaba cerca de Jerusalén, como unas 15 millas, y muchos de sus judíos habían venido a Marta y a María para consolar a sus hermanos, porque pues ya había muerto. Muchos se acercaban a lo que nosotros llamamos velorio para consolarlo, para pues animarlo y estar con ellos como compañía, ¿no? A encontrarse, dice, pero Jesús solo a encontrarse, pero Marta supo que venía el Señor Jesús y dijo, se acercó a él, dice que Marta corrió cuando supo, se acerca el Señor Jesús, corrió a su encuentro. Y esto me da a nosotros que nosotros debemos de correr al encuentro de Jesús. Y muchas veces esperamos que Jesús sea el que venga a encontrarse con nosotros.
Y Jesús lo que quiere es que nosotros corramos a Él, que busquemos de Él. Mas, sin embargo, fíjense, María, que era aquella que la adoraba y que siempre estaba a los pies del Señor, ella no. Ella en este momento se quedó en casa. Pero Marta, aquella que era afanada, ella sí corrió a encontrarse con el Señor Jesús. Dice, y le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La queja, lo que yo les decía. Pero si tú hubieras hecho algo y no hiciste nada, pero si tú me dijiste que me amabas y que ibas a estar conmigo y no hiciste nada, pero que si tú dijiste en tu palabra que no habrá enfermedad porque tú te la llevaste en la cruz del Calvario y no hiciste nada, queja, queja y dejamos de ver y creer en lo que Dios ha dicho porque nos desenfocamos y solamente hay queja. Entonces dice, no habría muerto, mas también ahora que todo lo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. María le dice, bueno, a pesar de mi queja, sé y creo que todo lo que tú, Jesús, le pidas a tu Padre, Él lo hará. Entonces, como que ahí dice Marta, pero ahorita estás aquí y si estás aquí, yo sé que si le pides a tu Padre, Él lo va a hacer. Y de esa misma manera, siento que Dios nos dice, pero Jesús está aquí y sé que aboga por nosotros ante el Padre y lo que tú le pidas, si es su voluntad, Él lo hará, porque Jesús, porque Dios, Jehová de los ejércitos, escucha a Jesús porque son uno solo. Y entonces cuando le dice Marta, sé que lo harás, Jesús le dice, tu hermano resucitará. ¿Saben por qué le dice tu hermano resucitará? Jesús ya lo sabía, pero era porque Marta declaró esa fe. Ella declaró con su boca lo que creía que era verdad, lo que nuestro Señor había estado predicándoles y enseñándoles de esa palabra, de esa verdad. Y dice Marta, le dijo, yo sé que resucitará en la reacción en el día postrero. Le dijo Jesús, yo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabía que Jesús iba a morir, ya les había hablado, pero en la cruz, pero también sabía que iba a resucitar. Y sabía también que la única manera que la gente creyera era haciendo algo que fuera un milagro, que para todos fuera impresionante, porque si no, no lo iban a creer. No iban a creer en lo que Dios había dicho que iba a pasar. Él es la vida. Y muchos decimos, aunque Lázaro hubiera muerto, aunque nuestros familiares o alguien hubiera muerto, cuando estamos en Jesús, tenemos la promesa de que esa muerte será para vida eterna. Porque hemos hablado también que hay dos caminos, el cielo y el infierno. Y debes de creerlo. Cuando mueres en Cristo, tendrás una vida eterna. Esa y toda lágrima se secará porque tú tendrás gozo y plenitud en nuestro Señor Jesús. Entonces dice, ¿crees esto, Marta? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahí declaró, sí lo creo, ¿no? Ahí declaró, lo creo. Después de esto, manda a llamar a María. Llega María y le dice lo mismo que Marta, Señor, si tú hubieras estado, pero María cuando lo ve se postra a los pies y le dice, si hubieras estado, lo mismo, la misma cuestión, la misma estar, esa desconfianza. Pero entonces le dice el maestro que va a resucitar a Lázaro. Y viene esto, dice, cuando llegó, les digo que estaba ahí. Entonces llega y le dice el Señor que dónde está Lázaro, dónde lo tienen.
Y Marta les dice que quiten la piedra de donde él está en la tumba. Y Marta le dice, Señor, pero ya huele. Lo tenían a Lázaro ya en la tumba, lo tenían dentro de esa tumba, de esa cueva. Estaba tapado en aquellos entonces lo tenían cubierto con una piedra. Pero déjenme decirles, saben, en aquellos tiempos se dice que sus formas de pensar en ellos, había que cuando la gente moría, después de 3 días, ya su alma ya no podía volver a estar en él, porque ellos creían que esos 3 días su alma todavía, su espíritu todavía ahí estaba rondando, pero después de esos 3 días al 4.º día, ya no podía, ya entonces ya no había manera de vivir. Si ya no había manera de vivir, sus creencias eran esas. Entonces, yo creo que por eso nuestro Señor Jesús hizo esto hasta el 4.º día, porque Él fue a resucitarlo hasta el 4.º día, porque entonces sus creencias iban a ser invalidadas, se iban a dar cuenta que así iba a haber un Dios que sí podía hacer lo imposible para ellos, que era el único Dios que podía resucitar a los muertos, porque no hay otro Dios que pueda hacer eso más que nuestro Dios eterno. Cuando Él le dijo que quitaran la piedra, cuando quitaron la piedra, le dijo, Lázaro, habló con voz fuerte, Lázaro, dijo su nombre. Si el Señor le hubiera dicho, salgan los muertos, Lázaro, sal que estás muerto, ¿cuántos muertos hubieran salido? Porque todo lo que la voz de Dios dice, se hace. Por eso es que Dios especificó el nombre de Lázaro y por eso es que Dios especifica tu nombre, porque Él tiene y quiere una relación contigo. Él conoce de ti. Él fue específico. Lázaro, cuando Marta le dijo, Señor, lleva 4 días, huele. Entonces volvió a dudar. Marta otra vez volvió a dudar y le acababa de decir que creía en él y volvió a dudar. Y Jesús le preguntó, ¿crees, Marta? Y había dicho que sí. Y a veces otra vez volvemos a dudar. Y es cuando Dios nos dice, no dudes, no dudes. Se me pasó comentarles que cuando antes de que fuera a quitar esta tumba, Jesús vio cuando María se acercó que lloraba y lloraban todos los que estaban ahí y el Señor se conmovió en su espíritu, pero también en una parte de la Biblia, en la Nueva Versión Viviente, dice que el Señor se enojó. Y yo me pregunté, ¿por qué dice que se enojó? Yo creo que se enojó porque no le creían, porque aún habiendo visto los milagros que hacían, porque aún habiendo estado en su casa, porque aún habiendo tenido la intimidad con ellos, no le creían de verdad. Cuando estamos en ese tipo de aflicciones es cuando verdaderamente debemos de confiar en ellos, en Él. Es como cuando nuestros hijos, lo peor que nos puede pasar es que nuestros hijos dejen de confiar en nosotros y no nos crean. Pues esos mismos siente nuestro Señor Jesús cuando dejamos de confiar en Él y no le creemos. Mas, sin embargo, nosotros como padres, aunque nuestros hijos no confíen en nosotros, los seguiremos amando siempre. Así es nuestro Señor. Aunque nosotros desconfiemos de Él y lo cuestionemos, Él sigue amándonos con un amor eterno. Esta aflicción y este dolor de María y del dolor que él tenía, porque no me creen si yo les he dicho. Entonces es necesario que ahora lo vean, para que experimenten ese dolor y después experimenten la gloria que va a venir sobre ustedes cuando me crean y cuando vean lo que yo soy capaz de hacer. No en tu tiempo, sino en el tiempo de nuestro Señor, en la voluntad de nuestro Señor. Cuando pasa y que le dicen que quiten la piedra, ¿saben por qué quiten la piedra? Porque no le dijo, yo quito la piedra. Dios pudo haber hecho, se quita la piedra solo, piedra, quítate, y se quita. No, dijo, quiten la piedra.
y desátenlo. Muchas veces nuestro Señor necesita que tengamos la ayuda de otros para que nos ayuden a poder encontrar ese camino. Pero muchas veces también nosotros necesitamos quitar nosotros esa piedra que nos está dejando no avanzar, esa piedra de incredulidad, esa piedra de falta de fe, esa piedra de desconfianza ante nuestro Señor, que es aquella que nos aparta de Él. Por eso Él dice, quítala. Es de nosotros quien tenemos que quitarlo. Dios ya había hecho el milagro. Aquí hay una parte donde Dios le dice, a Jesús le dice a su padre, a Jehová le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Lo tuvo que hacer para que crean que lo has enviado. Pero Jesús ya sabía que su Padre, Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, iba a revivir a Lázaro. Él ya lo sabía, pero él quería que todos vieran el poder y la gracia y la gloria y la magnificencia de Dios. Y muchas veces quiere que nosotros veamos ese poder, pero nosotros estamos dentro de la cueva, estamos muertos en nuestras debilidades, estamos muertos, encadenados, sin creer, sin confiar. Esa tumba representa en mi vida, en tu vida, muerte. Esa muerte por pecado, esa muerte por falta de fe, esa muerte por incredulidad, esa muerte por desconfianza, esa muerte representa esa tumba, esa muerte que a veces necesita, que huele, como dice, ya huele, porque llevamos años, él llevó 4 días, llevamos años pecando, años desconfiando en Dios, años sin creerles, años con nuestra vida, nuestra misma vida, siempre lo mismo. Y queremos que Dios resucite en nosotros. Y entonces para resucitar necesita primero que tú mueras, para que cuando tú mueras puedas ser resucitado por el Señor y transformado, porque cuando Lázaro salió de esa cueva, ya no salió siendo el mismo. Lázaro ya no estaba muerto, estaba vivo. Y él ya no era el mismo Lázaro de antes, ahora era una nueva criatura. Ahora la gente que lo había visto, que rodeaba, ahora creían, porque ahora ya lo habían visto, porque lo habían vivido esa experiencia sobrenatural que nadie te la puede dar más que tu Señor Jesús. Ahora es cuando nosotros vivimos, pero necesitamos nosotros mismos quitarnos esas vendas, quitarnos la venda de los ojos. Y a veces necesitamos ayuda de los demás. Necesitamos confiar y creer en que Dios todo lo puede. Si el Señor se le hubiera placido llevar a Lázaro, es por un bien y es para la gloria de Dios. Pero si Dios quiso que Lázaro sanara, era para la gloria de Dios, para glorificar a su Hijo Jesús, porque iba a pasar por lo mismo. Y tenían que ver un milagro sobrenatural para saber que era realidad, que el Señor iba a resucitar al tercer día. Era real. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, pero no lo creemos? ¿Saben? Esto fue un milagro para muchos porque lo vieron. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han visto el milagro? Entonces, ¿ya no creemos? Entonces, ¿ya no es el Dios de verdad? Veamos este punto. ¿Saben? Muchos de aquellos que creyeron, también muchos no creyeron. Fueron a decirle a los fariseos que el milagro que había hecho, y esto fue lo que dio el inicio para que entonces empezara lo que el perseguimiento, más ya lo habían perseguido, pero aún más porque ya lo querían encontrar y detener para matarlo, para crucificarlo.
Y a veces queremos crucificar nosotros a nuestro Señor Jesús porque no ha hecho nuestra voluntad, porque no ha hecho lo que nosotros queremos que haga, sabiendo que Él es perfecto. Solamente se necesitó algo para que se levantara Lázaro, que estaba muerto. Y saben que era la voz del Señor, su palabra. Necesitaba declarar la palabra. Cuando Dios dice algo, se cumple. La palabra de Dios es tan importante en nuestra vida porque así como Dios lo dice, nosotros podemos declarar la palabra y esa palabra entonces nos va a llevar a esa fe y a esa creencia que Dios restaura. Termino con esto. Recuerda, Lázaro estaba muerto. Estaba muerto en sus concupiscencias, estaba muerto físicamente. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿En qué hemos muerto? ¿En qué nos hemos desilusionado para poder seguir viviendo? Pero cuando tú buscas de Dios, cuando tú te acercas a Dios, Dios da la orden y hace conforme a su voluntad y a su tiempo lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Y Él nos saca, nos quita, nos saca de esa cueva y nos dice, levántate y anda. A Lázaro le dijo, levántate. Él es el que te levanta, porque así con tus debilidades, así aunque creas que ya no puedes más, el Señor te levanta. El Señor te levanta y te va a sostener y Él te va a ayudar y va a poner quien te ayude a quitar esas vendas y salga. Pero tú tienes que mover esa piedra. Cuando tú la muevas, ya no vas a ser el mismo de antes, porque ya no le vas a pedir un milagro temporal. Ya no le vas a pedir que haga algo por ti. Él va a hacer un milagro permanente y Él va a hacer algo dentro de ti. Queremos hoy que el Señor, así como Lázaro lo rescató, para la gloria de Dios, para que todos vieran quién es el Señor. El Señor te dice hoy, no te he dicho que si has creído, si tú crees, todo es posible en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Salgamos de esa tumba, salgamos como Lázaro, resucitemos. Lázaro fue diferente de ese día en adelante fue diferente. Ya no se habla de Lázaro, ya no se habla de Marta y de María, se habla que ungió después en una cena que hicieron Marta, Lázaro y María para nuestro Señor antes de que fuera pues la crucifixión de nuestro Señor. María derramó el aceite en los pies del Señor y le limpió. Era tanta su gratitud hacia Él que esa cena nuevamente volvieron a traer a sus brazos en la casa del Señor, en su casa de María, nuestro Señor. Hoy el Señor nos dice, por tu nombre, levántate, levántate y anda, anda. Al que cree, todo es posible. La voz de Dios tiene poder y es grande y maravilloso. Que la misericordia de Dios en este día te acompañe. Que sigas tomando ese café, teniendo esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Hoy te deseo que te vaya bien hoy y todos los días de tu vida y que levantemos ese muerto y salgamos porque cuando Lázaro salió, estoy segura que Lázaro le sirvió con toda su adoración porque hizo el milagro. Esperemos su tiempo y diremos, y si no lo hace, no le adoraré, al contrario, entonces será una gloria mayor que la primera, porque haremos la voluntad de Dios. Pues bueno, esto es todo. Gracias. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor esté con ustedes y que los llene de su favor y de su bendición. Bendiciones y hasta el próximo lunes. Dios les bendiga.